buenas tardes a todos. Nosotros les vamos a presentar nuestro análisis de Los hundidos y los salvados, el libro de Primo Levi. Este trabajo pues, fue realizado por Manuela del Solar, Juliana González, Diego Villa y por Pierluigi Fernández. Entonces, un poco la tabla de contenido. Vamos a exponer primero brevemente la biografía de Primo Levi, luego vamos a exponer 4 experiencias significativas del autor, posteriormente vamos a identificar 4 características de cómo el autor afrontó su experiencia concentracionaria. Más adelante seguiremos con la explicación de cómo el autor pensó que iba a ser recibido su texto. Al final vamos a realizar una conceptualización de los hundidos y finalmente reflexiones personales sobre lo que generó este libro en cada uno. Levi nació en Turín el 31 de julio de 1919 en el seno de una familia liberal y acomodada. Estudió ciencias químicas en la propia universidad turinesa. Tenía 25 años cuando la milicia fascista hizo una redada entre los sospechosos de participar en la resistencia contra el régimen, a la que Primo Levi se había sumado algunos meses antes. Carente de experiencia en la lucha clandestina, el 13 de diciembre de 1943 fue detenido, entregado a las fuerzas de ocupación alemanas y torturado por estas. De los 60 italianos que se hacinaban en el mismo vagón que él, solo 4 sobrevivieron a la experiencia. La profesión de químico de Levi, el prisionero tatuado con el número 174489, le llevó a ser incluido en el grupo de los considerados válidos para trabajar. Se le destinó al llamado Lager, campo de concentración de Monowitz, uno de los 3 subcampos que integraban el complejo de Auschwitz, en la Alta Silesia de Polonia. Monowitz no era un campo de exterminio, sino de trabajo. Posterior a la guerra y hasta su jubilación fue gerente de una de las fábricas de pintura más importantes de Italia. Fue autor de novelas, cuentos y antologías literarias. Sin embargo, sus obras más importantes son las referidas a la experiencia como víctima de los lagers. Además de diversos cuentos, fue autor de una trilogía excepcional sobre su experiencia bajo el sojuzgamiento nazi. Si este es su nombre, La Tregua y Los hundidos y los salvados. Primo Levi murió el 11 de abril de 1987. Cayó por un hueco de la escalera de la casa de Turín en la que vivió toda su vida, a excepción del año que pasó en Auschwitz. Sus familiares y amigos hablaron de un accidente. Alegaron que pudo haber sufrido un desvanecimiento y como consecuencia de él cayó al vacío de varios pisos de altura. Su pensamiento científico contradice que hubiera elegido un método tan poco fiable para matarse. Sin embargo, todo parece indicar que se trató de un suicidio. Bueno, ahora les vamos a hablar de las experiencias significativas. La primera experiencia que encontramos es el viaje en los vagones de tren. Bueno, no hay ninguna duda respecto de la potencia que tuvo la experiencia de Primo Levi en Auschwitz. Sin embargo, queremos nosotros llamar la atención sobre otra experiencia que es la inmediatamente anterior, que podría parecer un simple prólogo. El viaje en tren a Auschwitz contiene en sí ya la esencia de la transformación que se consolidó más adelante en los campos de concentración. Primo Levi y quienes lo acompañaban subieron a los vagones en una condición y bajaron con otra. Antes del viaje eran humanos y después se bajaron como animales. Dejaron de ser personas y se volvieron en objetos sustituibles. El viaje en tren duraba semanas y no había ni comida, ni agua y ni siquiera había espacio suficiente para que todos estuvieran sentados o parados al mismo tiempo o acostados, ni siquiera había baños. Y como pues lo describe Primo Levi, la experiencia del vagón del tren fue una violencia innecesaria, súper degradante, era agobiante y tortuosa. Fue una manera absolutamente radical y además muy efectiva por parte de los que estaban en el poder, o sea, los nazis, demostrar a los pasajeros que no tienen voz, ni dignidad, ni otro valor más que el de cualquier otro animal. Tatuaje con el número que le asignaron a Primo Levi. Es muy notorio cómo el autor recalca la relevancia de este aspecto en su estadía en los campos de concentración. Es muy importante que determina sus perspectivas y las de sus pares, al mencionar que esto claramente es similar a lo que sucede con esclavos o ganado, cuyos aspectos individuales son cambiados por un número y cuyo fin es el mismo, el destino de morir tras cumplirse. Además, no importa si va en contra de sus creencias este tatuaje, lo importante es poderlos clasificar. Incluso después de la vivencia en los campos de concentración, este tatuaje queda como marca de las experiencias como prisioneros allí. El autor menciona que no es una vergüenza para él, pero que tampoco se siente orgulloso, pues según su perspectiva, son pocos en el mundo quienes tienen la posibilidad de contar el testimonio vivido. Cuanto a la experiencia, a la tercera experiencia que encontramos, bueno, creemos que es un suceso que marcó un antes y un después en la vida de Primo Levi.
que se relata en las páginas 33 y 34, y es cuando logró encontrar agua en medio de la escasez. Aunque parezca una historia anecdótica, entre las muchas que relató el autor, consideramos que a partir de este se evidenciaron las consecuencias de diversas reflexiones que él había planteado anteriormente durante su tiempo en el campo de concentración. En este suceso, él encuentra un tubo de agua que lo destapa con un martillo unos milímetros. En este momento, él pudo beber unas cuantas gotas de esa agua, que a pesar de que no era el agua más fresca ni fría, él la sentía como lo mejor que le hubiera pasado. En ese evento, además de haber hecho algo ilegal dentro del campo, que eso ya lo pone en una posición más rebelde dentro de su jerarquía social, también se puso en duda su moral al cuestionarse si compartir lo que había encontrado o no. Él optó por compartirlo con su amigo Alberto, pero dejó a un lado a Daniel, quien murió y quien le generó un gran cargo de conciencia y de vergüenza al autor. Volviendo a lo anterior, se puede decir que antes él había hecho una reflexión donde hacía énfasis, después de un año de experiencia en el campo de concentración, que es importante, abro comillas, ocuparse de uno mismo antes que de nadie, cierro comillas. Y de allí se puede decir que a pesar del sentimiento de culpabilidad con Daniel, él compartió el agua con Alberto y supo que su vida era más importante que la del resto, así tuviera que cargar con ese sentimiento de haber sido causa de la muerte de su amigo, aunque realmente no lo fuera. Listo, y la cuarta y última experiencia significativa que encontramos, pues hace referencia al momento cuando Primo Levi confirma la existencia de las escuadras especiales. Pues como él lo menciona, estas escuadras eran las encargadas de poner el orden a los recién llegados, eran los que iban a las cámaras de gas, los que sacaban los cadáveres de las cámaras de gas, les quitaban las mandíbulas, les quitaban los dientes de oro de la mandíbula a los recién llegados, en fin, le cortaban el pelo a las mujeres y otras actividades pues denigrantes. Él mismo menciona que nunca durante algún momento estuvo tan seguro de la existencia de esto, ya que era más o menos un mito, pero digamos que apenas logra confirmar el hecho que sí existen, cambia totalmente su percepción acerca del Partido Nacional Socialista. Este, este hecho le genera pues un impacto muy fuerte, ya que lo consideraba un hecho demoníaco y consideraba que era un aspecto demasiado duro y denigrante para los propios judíos, que ellos mismos eran los que se encargaban de pues asesinarse entre sí. El siguiente punto son las características de Primo Levi que lo ayudaron a afrontar la experiencia en el Holocausto. La primera que encontramos, que es una característica bastante identificable, es que Primo Levi fue un privilegiado en el campo de concentración. Gracias a que él tuvo una carrera como químico, pudo eventualmente llegar a trabajar en los laboratorios en lugar de en el campo abierto como mano de obra, y esto le permitía además tener una mejor ración de potaje y de agua al mismo tiempo que conservar su energía y pues su estado de salud mejor que el resto de los prisioneros. Él mismo se consideraba él un salvado, pero decía que no precisamente por eso era afortunado, porque pertenecer a la categoría de privilegiados implicaba tener ciertas características de adaptación para sobrevivir, lo que muchas veces significaba que pertenecían a la zona gris, como Levi la llamaba, que era como la zona en la que entraban los privilegiados cuando accedían a colaborar con los militares alemanes, incluso a costa de los demás cautivos del Holocausto, y por eso contarse entre los salvados también implica un sentimiento de culpa y de vergüenza que, aunque llegara después de haber sobrevivido, fue el que pues, le permitió salir vivo de Auschwitz para ser testigo de esto. Bueno, pues la otra experiencia que encontramos es que pues él empezó a ver su vida como máxima prioridad. Entonces, como se mencionó anteriormente, Levi al encontrarse con una llave de agua, tuvo la oportunidad de reflexionar si su vida valía más la pena que la de los demás. A pesar de que sí compartió la poca agua que tenía con su compañero Alberto, dejó a muchas personas de lado como a Daniel, que lo hizo cargar con mucha culpabilidad después de su muerte y lo hizo reflexionar de por qué él había sobrevivido y no alguien más. Retomando la pregunta inicial, él se encontró con una situación donde se tangibilizó su reflexión acerca de sí mismo y que su vida iba siempre antes que la de los demás. Por lo tanto, se puede decir que una de las maneras en las que él afrontó su situación en el campo de concentración
fue convirtiéndose en su propia prioridad por encima de todo. Así parezca obvio que en situaciones como esas la vida de uno mismo es mucho más importante, él tuvo que configurar muchos aspectos de su propia moral para convertirse en lo que fue él ahí adentro y poder sobrevivir. Primo Levi en la página 45 habla sobre cómo él tuvo que adaptarse a esa moral común, no, perdón, tuvo que apartarse de esa moral común que es producto de la herencia humana, lo que se traduce en esa construcción social de la moral, y tuvo que recrear su propia moral en respuesta a las diferentes situaciones dolorosas que tuvo que afrontar. De esta manera, él con la experiencia que obtuvo, logró afrontar diferentes situaciones a partir del egocentrismo que de cierta forma fue la manera que lo hizo sobrellevar tanta violencia y hambruna. Sobre otra de las experiencias concentracionistas de Primo Levi, él menciona que nunca dolió el golpe, que siempre asumió todo. Fue como el hecho de que afrontó esta situación de manera pasiva. Es decir, por supuesto que le dolió de diferentes formas, pero como él mismo lo menciona, fue una inferioridad total intrínseca el hecho de no volver las acciones vividas de algún modo. En sus propias palabras, considera que hubo una falta de defensa activa, ya que cree que desde su posición un poco más cómoda como químico de Monowitz, no vio la necesidad de hacerlo. Además de su propia personalidad pasiva combinada con su falta de conocimiento político. Incluso por esta razón es que su experiencia como partisano fue tan efímera, estúpida y trágica. Una última forma como Primo Levi pues, decidió afrontar su experiencia concentracionaria era básicamente, como él mismo lo menciona, ignorando la muerte. Él menciona que esto tal vez pasó, ya que pues en ese entonces él era aún bastante joven y dice que nunca le dedicaba suficiente tiempo a esta. Expone que tenía otras cosas en las que pensar en el día a día, como cómo encontrar comida, descansar, robarse ciertos elementos que fueran necesarios, evitar las golpizas de los alemanes. Pues dice que estos objetivos fijos eran la mejor defensa posible contra la muerte y que pues eso es solamente algo que no aplica en los campos de concentración, sino para toda la vida, como dice él. Y expone también que se enfocaba en cosas puntuales que debía hacer en su día a día y dice que precisamente que la inminencia de la muerte era tan constante que él no tenía tiempo de pensar en ella, por lo que solamente la pasaba como a un segundo plano en pues, su día a día. Y bueno, como pensó Primo Levi que iba a ser recibido su texto por la sociedad mundial, pues después de haber sobrevivido, Primo Levi se cuestionó y a lo largo de todo el texto se nota la razón por la cual él sobrevivió al holocausto y la mayoría de sus compañeros no. Y el sentido que él decidió otorgarle a esto fue el de combatir la tendencia del olvido y poderle darle voz a los hundidos, que son los que no tuvieron la misma suerte que él para contar su historia. Entonces, él trató de narrar su experiencia para recuperarla, para que, pues, al no poder ser olvidada, se impida su posible repetición. Entonces, acá tenemos una frase que dice, yo estaba marcado, era un elegido. Yo, que no creía y que todavía creía menos después de la estancia en Auschwitz, estaba tocado por la gracia divina, estaba salvado. ¿Y por qué precisamente yo? No puede saberse, me contestó. Posiblemente para que escribiese y para que escribiendo diese testimonio. Entonces, con esto en mente, a lo largo del libro resulta evidente que a Levi le preocupaba la recepción de la sociedad universal, que la sociedad universal pudiera tener de pues, todas sus historias, porque pensaba que lo que había ocurrido en el campo iba a ser demasiado inverosímil, que a nadie le iba a creer y que lo iban a tomar por loco, por mentiroso. De hecho, hasta menciona que los mismos pues, militares alemanes le repetían y le advertían que si alguien sobrevivía, nadie le iba a creer porque pues lo que había pasado dentro del campo de concentración era demasiado increíble en el sentido literal de la palabra y los nazis mismos intentaban destruir toda la evidencia de los abusos que cometían. Eh, y pues aparte de esto, la recepción que tuvieron sus relatos sobre el holocausto lo tomaron por sorpresa porque fue muy amplia y Primo Levi no se esperaba que sus textos fueran a ser traducidos a tantas lenguas, en particular al alemán. Él expone pues en sus textos que para él era de gran importancia el hecho de que toda Alemania reconociera lo que sucedía en los campos de concentración y mismo en el texto dice que sintió una emoción, abro comillas, violenta y extraña cuando se enteró de que un editor alemán le había comprado los derechos de autor de traducción de su libro porque era una señal de reconocimiento y al mismo tiempo de aceptación por parte de un alemán. Entonces era una validez a su testimonio que decía que lo que él contaba era cierto.
Listo, entonces ahora vamos a tratar de conceptualizar el concepto, pues, valga la redundancia, de los hundidos, al cual pues Primo Levi hace referencia a lo largo de varias partes durante su libro. La primera frase que decidimos escoger es, lo repito, no somos nosotros los sobrevivientes, los verdaderos testigos. Los sobrevivientes somos una minoría anómala, además de exigua. Somos aquellos que por sus prevaricaciones o su habilidad o su suerte no han tocado fondo. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha visto la gorgona? No ha vuelto para contarlo o ha vuelto mudo. Son ellos, los musulmanes hundidos, los hundidos, los verdaderos testigos, aquellos cuya declaración habría podido tener un significado. Ellos son la regla, nosotros la excepción. Aquí vemos en primer lugar una primera idea de lo que son los hundidos para Levi y cómo considera que los hundidos de hecho son la regla, como él de hecho se considera un salvado por no hacer parte de esa regla, sino él se considera una excepción como otros pocos tuvieron pues la suerte. La segunda frase que decidimos poner fue, los hundidos, aunque hubiesen tenido papel y pluma, no hubieran escrito su testimonio porque su verdadera muerte había empezado ya antes de la muerte corporal. Semanas y meses antes de extinguirse, habían perdido ya el poder de observar, de recordar, de reflexionar y de expresarse. Nosotros hablábamos por ellos, por delegación. La tercera frase que decidimos poner, que nos parece un poco la más poderosa, es, ellos e incontables otros murieron no a pesar de su valor, sino precisamente por su valor. Esta frase la consideramos muy fuerte, ya que pues están literalmente diciendo que aquellos hundidos precisamente se morían, era por el poco valor y por el poco aporte que tenían para la sociedad. Es decir, eran prácticamente, si lo queremos decir de alguna forma, un cero a la izquierda, lo que no tenían relevancia alguna pues, en la sociedad y en el momento. Como cuarta frase decidimos poner, si no encuentras a nadie, la lengua se te seca en pocos días, y con la lengua el pensamiento. Te encuentras, en resumen, en el vacío y entiendes a costa tuya que la comunicación genera información y que sin información no se puede vivir. La mayor parte de los prisioneros que no conocían el alemán, es decir, casi todos los italianos, murieron en los primeros 10 o 15 días después de la llegada, a primera vista de hambre, frío, cansancio, enfermedad, en un examen más cuidadoso por falta de información. Aquí seguimos agregando otro tipo de características al concepto de hundido, al que se hace referencia Levi, diciendo que eran personas que no se podían comunicar fácilmente dentro del campo y que adicionalmente no tenían información, lo cual pues evidentemente los afectaba ya que terminaban eventualmente muriendo. Finalmente, mientras habla de los escuadrones especiales, la quinta frase que decidimos poner es, no todos aceptaron, algunos se rebelaron sabiendo que morirían. Por lo menos de uno de los casos tenemos noticias ciertas. Un grupo de 400 judíos de Corfú, que en julio de 1944 había sido incluido en la escuadra, se negó en masa a hacer aquel trabajo y fue inmediatamente asesinado por medio del gas. Aquí tenemos otra característica que nos da Levi acerca de los hundidos para poder generar un concepto más sólido, y es que los hundidos también eran aquellos rebeldes, aquellos que se rebelaban en contra de los alemanes y en contra de las tareas que tenían que hacer. Y pues precisamente por eso, por oponerse, era que terminaban padeciendo y terminaban pues siendo asesinados. Entonces, con esto en mente, podemos lograr unas características que tenían los hundidos, según lo que nos propone Levi en su lectura, y es que eran los menos afortunados, eran los casos más comunes. No tenían voz alguna, se creía que no tenían valor alguno, que no tenían suficiente información y que a su vez eran rebeldes, y que por estas razones era precisamente por las que eran asesinados. Bueno, en cuanto a la reflexión personal, al principio puedo decir que me sentí un poco ignorante pues, con todo el tema del holocausto, porque pues yo la verdad sabía muy superficialmente acerca del tema y puedo decir superficialmente porque después de leer a Primo Levi pues pude como ahondar mucho más en una persona y en sus sentimientos. Entonces pues siento que pude empatizar mucho más y pude como sentir el dolor y por eso como que a mí también me generó rabia y dolor pues pensar que este momento histórico duró tanto tiempo y generó mucha memoria histórica pues en la historia de nuestra humanidad. Entonces pienso que pues después de haber leído esto pude entender mucho más a profundidad lo que estas personas vivieron, a pesar de haber vivido experiencias muy diferentes, pude entender lo que una persona vivió y que esto pues causó un gran impacto en la historia de nuestra humanidad.
Me generó una nubosidad mental a no poder comprender la cantidad de personas que se vieron afectadas por este conflicto, ya que se habla de millones, sobre todo por aquellos quienes estuvieron en prisión viviendo físicamente los maltratos y las situaciones denigrantes. Son emociones que considero negativas, como rabia y tristeza, al ver cómo los seres humanos somos capaces de hacer esto a nuestros pares. Incluso es inimaginable esta situación y son relatos tan fuertes que a veces prefiero evitarlos, no por ignorar que sucedieron, sino por el impacto que esto me puede generar a mí. En conclusión, me deja enseñanzas para mi vida profesional y personal, en donde es importante saber cómo generamos daño a través de nuestras acciones, incluso de manera indirecta, como cuando alguien cumple una orden y como lo pudimos observar a través de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo por mi parte he visitado algunos campos y estudiado el tema varias veces, por lo que el tema del holocausto no es tan ajeno para mí y me impactó que aún siendo así, al leer el texto volví a sentir una indignación igual o tal vez mayor que la primera vez que escuché pues todas las atrocidades que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial y todas las experiencias que tuvieron que vivir las personas dentro del holocausto. Y pues a mí me cuesta mucho creer que no una, sino mil personas racionales hayan sido capaces de no sentir piedad, de no cuestionar la agresión ni la violencia, de deshumanizar, de denigrar y de quitarle pues, la dignidad a millones de personas que eran inocentes. Y de hecho, después de leer el texto, busqué imágenes de este periodo y la forma más clara en la que puedo materializar lo que me causó es que me causaron mucho dolor. Listo. Y pues a mí por mi parte, particularmente siempre me ha gustado mucho leer y ver, digamos, documentales acerca de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo también pues puedo considerar que tenía cierto conocimiento previo sobre el tema. Em, Sin embargo, mientras leía el texto, como que yo siempre pensaba en que estos relatos a veces no se le ha dado la fuerza ni la atención necesaria, como que tales atrocidades necesitan ser recordadas y tocadas con más frecuencia, pues para evitar que en un futuro se vuelvan a repetir, así como decía el mismo Levi. Y pues también da un poco de frustración y a la vez como de curiosidad pensar cómo este genocidio a veces pasa en un segundo plano cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial y pues digamos que se tocan otros temas primero, como puede ser, no sé, la batalla de Stalingrado, el desembarco en Normandía o Pearl Harbor, y esto pasa como un segundo plano. Entonces es muy curioso cómo pues se le da importancia a ciertos momentos específicos y no a estos testimonios de pues lo que es prácticamente un genocidio. Y ya, referencias, muchas gracias a todos, pues a Juan Pablo y a ustedes por su tiempo. Gracias.